Hola estimados estudiantes, ¿cómo están? Les habla la doctora Tatiana Vanessa González Rivera. Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión damos inicio a una 10ª semana que corresponde al desarrollo de nuestra tercera unidad del curso Metodología de la Investigación Jurídica. Les agradezco a todos por seguir en esta dinámica, por estar cumpliendo con todas las asignaciones que vamos poco a poco plasmando en el entorno virtual que tenemos habilitado para tal efecto. Bueno, como les decía, bienvenidos. También quiero agradecer por el hecho de estar participando en aquellas asignaciones que son más diagnósticas y no tanto evaluativas. Igualmente les quiero decir que me dio muchísimo gusto, fue un verdadero honor, un placer. Me sentí familiarizada con todos ustedes cuando tuve la oportunidad de conocerles, me refiero en persona, en el curso de la clase presencial, cuando estuve allá por mi querida Nicaragua. De verdad que me pareció que los conocía a todos. De hecho, comentaba con algunos colegas y amistades que muchas veces consideramos que las tecnologías de la información y la comunicación nos alejan y a veces hasta nos deshumanizan. No obstante, creo que eso no es así cuando sabemos sacar el mejor provecho de las mismas, y yo creo que debemos de enfatizar esta ventaja que nos da la Universidad Centroamericana y propiamente la Facultad de Ciencias Jurídicas mediante el uso o el aprovechamiento de las ventajas de estas TICs. Y yo realmente creo que nosotros hemos entrado en una dinámica y en un intercambio muy familiar, muy cercano, donde efectivamente yo estoy aquí con ustedes, no abriéndoles la cabecita para depositar una serie de conocimientos como si fuesen una especie de vasija, no, todo lo contrario. Me permito ser una persona que está intentando crear, o más bien provocar en ustedes la creación del propio conocimiento para que lo puedan apropiar. En ese tenor, entonces, en este nuevo video yo les comentaba en clases anteriores que bueno, ya iba a tener la oportunidad de volver a interactuar con ustedes a través de precisamente estos videos. ¿Qué nos corresponde esta semana? Bueno, vamos a iniciar, como pueden observar y van a leer en la guía de aprendizaje correspondiente, es decir, en la guía de trabajo. Bueno, van a encontrarse con que nuestro objetivo principalmente es adentrarnos un poco a lo que sería el protocolo de investigación, ¿verdad? Diferenciarlo entre una tesis propiamente dicha y el protocolo de investigación del cual les vengo comentando. En ese sentido, también voy a traer a colación algunos de sus comentarios en la actividad diagnóstica de la semana pasada para que me sirvan como una especie de hilo conductor en este intercambio que voy a tener con ustedes de unos minutos. Bien, vamos a iniciar con un poco de la lectura de Umberto Eco. Efectivamente, qué gusto me dio por ahí leer el comentario de Dora, quien acertaba al señalar que esta es una obra de 1977, la primera edición de Come si fa una tesis de laurea, es decir, cómo se hace una tesis de doctorado, de este filósofo y escritor Umberto Eco. Básicamente data de 1977. Él en esa época era un profesor ya de renombre, habrá tenido sus 44 años aproximadamente. En la Universidad de Bolonia, ustedes sabrán el dato curioso y cultural, ¿no?, que la Universidad de Bolonia es la universidad más antigua del mundo, de 1088 aproximadamente, unos 930 años, perdón. Y bueno, en ese tenor sí podemos encontrarnos con el impacto inicial de que como una disertación o una creación escrita, básicamente de tantas décadas atrás, puede sernos útil. Sin embargo, yo les afirmo, tal cual lo dejé por ahí en un último comentario que subí hace un instante a la plataforma, que los conocimientos y las enseñanzas de Umberto Eco, a pesar de corresponder a esa época, en torno a la materia de la investigación, siguen encontrando básicamente eco en esta época contemporánea. Yo suelo utilizar mucho algunas partes de este libro para incentivar a los estudiantes y tener un contacto un poco más cercano con estas ideas, ¿no? ¿Qué es una investigación? ¿Qué es una tesis? No vamos a encontrar, como bien dice Eco, y ustedes lo mencionan acertadamente en sus comentarios,
un ABC o la fórmula mágica o la receta de cocina para una investigación. De hecho, la investigación como tal o la tesis como tal, visto como el documento final tangible que yo voy a obtener de mi investigación, no es exactamente igual en cada una de las ciencias o disciplinas que podemos tener como un referente y en virtud de la cual iniciar una respectiva investigación. Bien, también por ahí él nos da unas reglas muy esenciales. Voy a retomar un poco de esto, Marlon lo menciona, muy agradecida por sintetizarlas. Y bueno, yo ya les mencionaba en la clase presencial, la primera de esas reglas es el interés del investigador. Yo les decía, y me permito una vez más reiterarlo, que es indispensable que ese investigador se sienta atraído, se sienta apasionado por esa labor de investigación que va a llevar a cabo. Yo les comento que cuando termino de redactar un artículo de investigación o cuando he concluido mi tesis, por ejemplo, de licenciatura, maestría, doctorado, o cuando voy avanzando en los capítulos hoy en día, por ejemplo, de mi investigación postdoctoral, realmente me invade una emoción, me invade una satisfacción personal, me siento muy comprometida con ello, porque no solo representa la obtención de un título, de un grado, eso es importante, sé que es un camino para obtener ese logro que todos buscamos cuando iniciamos nuestra formación en una determinada ciencia. Ciertamente yo necesito mi título de licenciatura posteriormente para competir en este mercado laboral y para adquirir una cierta calidad. También puedo transitar a un posgrado que implica una maestría, un doctorado, un postdoctorado, una especialidad, etc. En ese tenor es perfectamente admisible que ustedes se sientan impulsados por el objetivo de obtener ese título o ese grado. Sin embargo, es importante que también se llenen de un alto porcentaje de la pasión que les puede provocar en ustedes ese tema. Yo les aseveraba que esto era un poco como el matrimonio, una investigación, y efectivamente si lo comparamos, yo les decía, el noviazgo, a mí me atrae una determinada persona, un hombre, un caballero. En el caso de los varones que están viendo este video, pues obviamente una dama. Y lo primero es la atracción física, la que ingresa a través del sentido de la vista. Ciertamente todos iniciamos así con ese tipo de atracción, y es así también la dinámica de un posible tema de investigación. Yo puedo tener un título, una temática determinada y puedo decir esto me atrae, pero posteriormente yo tengo que ir a indagar, buscar una serie de referencias y leer un poco respecto del tema. Es lo que mismo que sucede con el joven o la joven respecto de quién me siento atraído. Yo voy, me aproximo y trato de indagar qué hay en su mente para visualizar o para percibir si somos o no compatibles, ¿no? Eso es importante. Y así vamos transitando después a un compromiso, quizás el momento en que iniciamos los detalles, las salidas, eso nos va aproximando más a esa persona y pasamos al compromiso del noviazgo. Así es un poco un tema de investigación, una posible investigación. Ya me voy comprometiendo y mucho ojo porque después puedo terminar en el matrimonio y yo no me puedo casar, sería, bueno, más bien es lo ideal, no puedo casarme con una persona en un mes y a los 3-6 meses divorciándome. Lamentablemente hoy se suelen dar ese tipo de casos, pero el ideal de esto, bajo las premisas de un sentimiento, es que perdure un matrimonio. Pues una investigación es similar. Yo en la medida de lo posible necesito evitar elegir un tema de investigación que después me va a saturar, me va a fatigar la mente, no me voy a sentir atraído en unos 6 meses, en unos 7 meses, y yo habré perdido ese valiosísimo tiempo para llevar a cabo parte de esa investigación y tendré que una vez más iniciar de cero. Y si le sumamos a la primera motivación que les digo es aceptable, que todos tenemos de obtener un título o de obtener un grado a través de la tesis como un medio de titulación, pues obviamente voy a perder tiempo valioso y voy a estar contrarreloj para cumplir parte de ese objetivo. Por eso es muy importante ese interés
del investigador. Humberto Eco dice del doctorando. Efectivamente, aquí hago el paréntesis, ¿no? De pronto el título del libro de Humberto Eco, una tesis de doctorado, puede tambalearnos un poco y decir como que esto es ligas mayores y yo estoy en ligas menores, y Humberto Eco me va a hablar de una tesis doctoral y con elementos que precisamente pertenecen a la posibilidad de realizar una tesis de ese nivel. El doctorado se considera como el nivel académico más alto al que puede obtener una determinada persona, es decir, un profesionista. Sin embargo, hemos observado, y qué gusto que ustedes lo percibieron así, que Humberto Eco suele ser muy flexible en los conocimientos que nos transmite, tiene información muy digerible, y yo creo que muchos de esos consejos, y ustedes quizás estén de acuerdo conmigo, se pueden perfectamente utilizar para iniciar nuestros primeros pasos en una investigación de nivel licenciatura, por ejemplo, que es el caso de ustedes. Otra de las reglas que menciona Humberto Eco, precisamente comprometido con el investigador, es el recurso, el tiempo. Yo aquí le quiero mencionar, muchachos, que cuando se va teniendo la pericia en la investigación, porque ya nos dedicamos, ya traemos una tesis de licenciatura o incluso la famosa monografía que algunos de ustedes mencionan en sus comentarios, desde la secundaria, bachillerato, como en Nicaragua, pues la secundaria y el bachillerato dentro de una misma estructura, luego la licenciatura, la tesis o también la monografía, la usamos mucho en la licenciatura, que suelen ser estudios más analíticos, generalmente no presentan una propuesta, nuestra hipótesis no incluye necesariamente una posibilidad de solución a una problemática, sino más bien un perímetro más analítico. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo cuando abordemos la fase o el elemento de la formulación de la hipótesis en un protocolo. Entonces, bueno, aquel que transita por toda esa experiencia, después va a una tesis de nivel maestría que ya exige una propuesta, y ya ni digamos una tesis de nivel doctoral que implica un aporte fidedigno al conocimiento para poder precisamente aportar o ayudar en la evolución de una determinada ciencia o disciplina. Bueno, entonces, cuando tenemos esa pericia, nos dedicamos a publicar artículos. Yo les puedo decir personalmente que incluso un artículo de investigación de unas 25 o 30 páginas o cuartillas, como se le llama en otros lugares, se refieren a las páginas siempre, pues se puede sacar hasta en una semana, semana y media. Sin embargo, reitero, tenemos una claridad de cuáles son las fuentes o las referencias fidedignas, tenemos acceso a esas fuentes, que es otra de las reglas que menciona Humberto Eco, y tenemos un manejo ya adecuado a toda la metodología que se requiere. Y me dirán algunos, pues ¿será de calidad ese trabajo? Pues tengo realmente el gusto de decir de que muchos de estos artículos que se preparan en semana y media, 2 semanas, muchas veces, sí, la mayor parte de las ocasiones han tenido una aceptación para publicarse en revistas indexadas, indizadas, que son revistas, bueno, de calidad y que pasan por una revisión. Ciertamente se tratan de temáticas donde uno ya es también un experto, no un todólogo. Recuerden que yo les decía, no podemos ser todólogos, pero sí vamos adquiriendo la pericia respecto de ese ámbito, esa parcela. Me centro en el derecho, yo le llamo rama o parcela jurídica en la que nos vamos especializando, ¿no? Y eso nos da la pauta de hacer investigaciones en menos tiempo. Pero por supuesto, si estamos iniciando una investigación a nivel licenciatura, yo les decía por ahí en uno de los comentarios, no querramos correr, mucho menos volar, cuando estamos empezando a gatear, ¿no?, los primeros pasos. Entonces, es imposible sacar una investigación en un mes al inicio. De hecho, con toda la pericia del mundo, un mes para una tesis de investigación, ojo, no es lo mismo un artículo de investigación que puede ser susceptible de publicarse en una revista, por ejemplo, a pensar ya en una tesis de investigación. Esa no se va a lograr en un mes, por supuesto. Claro, un investigador quizás, y Humberto Eco más adelante lo vamos a seguir leyendo, pueda lograrlo en menos tiempo, no los 3 años o a veces los 5 que se requieren para
investigaciones de ese nivel. Entonces es importante el recurso, el tiempo, por supuesto, del investigador, el recurso, porque hay investigaciones que ameritan también trasladarse a otros lugares, estudios de campus, estadísticas que también implican, bueno, la parte económica, la parte monetaria, y también el investigador tiene que estar consciente de esa circunstancia. Muchos de ustedes, por ejemplo, eligieron esta modalidad de estudios de la licenciatura en Derecho a distancia porque precisamente tienen un tiempo bastante comprometido, y esta, reitero, modalidad les permite la dinámica de formarse, o les permite la posibilidad de formarse en esta ciencia, es decir, como estudiosos del derecho, licenciados en derecho un determinado tiempo, ¿no? Bueno, por otro lado, siguiendo con esas reglas, ECO dice también las referencias, las fuentes tienen que ser asequibles y accesibles. Lo de asequibles es muy, muy importante, sobre todo para aquellos que nos encontramos en nuestra pequeña Nicaragua. Tenemos que ser un poco realistas también con la circunstancia que nos rodea. Por ahí Pablo Freire decía, necesitamos un pensamiento crítico, necesitamos darnos cuenta en la circunstancia que estamos y ser capaces de tomarle el pulso a esa realidad. Y siendo honestos, pues sabemos que muchas veces no es tan fácil obtener algún tipo de fuentes o de referencias sobre una temática en nuestro país. Pues las bibliotecas son un poco limitadas. De hecho, tienen la fortuna de estar en una de las bibliotecas más nutridas de Nicaragua, que es la Biblioteca José Coronel Urtecho, precisamente de la Universidad Centroamericana. Claro, esto lo hemos podido sortear, este tipo de valladares o de obstáculos, a través de las mismas tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos permite tener una ventaja hoy en día en esta época contemporánea, pero también puede ser un arma de doble filo, porque hay quienes nos gusta por ahí el plagio y vemos como fidedigno Wikipedia, vemos como fidedigno Rincón del Vago, monografías.com. No estoy diciendo que no se puedan leer, quizás en un primer acercamiento a la temática yo pueda hojear qué se ha dicho por ahí. Sin embargo, a la hora de construir el aparato crítico, que es las fuentes como referencia que yo estoy utilizando para fortalecer mi investigación, entonces por ahí ya nos tambaleamos y la investigación ya no se considera tan fidedigna y un aparato crítico no tan sólido. Entonces, importante esa circunstancia, que tomemos en cuenta nuestra realidad, que seamos muy hábiles para depurar la información que sí es fidedigna. Tienen ustedes por ahí una serie de recursos, aparte de la biblioteca y de los libros en físico, que bueno, que se tienen acceso en la misma para consulta. También la Universidad Centroamericana, dentro de los contactos que yo tuve cuando estaba apoyando por allá, pues tuve la oportunidad de visualizar y de tener acceso a algunos repositorios de revistas, o incluso suscripciones que tiene la universidad, y que ustedes como alumnos activos pudieran ingresar y ahí encontrar una serie de artículos u otras publicaciones, hasta libros, y acceder a los mismos de forma completa, debido a la suscripción y al pago constante que hace la misma universidad para llegarse a tales recursos en favor de sus estudiantes, precisamente, ¿no? Entonces es importante esto de la asequibilidad de las fuentes. En cuanto al acceso de las mismas, también está muy correlacionado a esto, que yo pueda acceder y que yo también pueda tener un contacto real con la misma, un contacto que de verdad me deje un conocimiento acertado. ¿Con esto a qué me refiero? Yo creo que la mejor manera de ejemplificar esta circunstancia es con las fuentes, o pensemos los libros en principio, fuentes bibliográficas, es decir, que se encuentran en otro idioma. Si yo realmente manejo, pensemos el inglés como un importante idioma hoy en día, y tengo una obra que efectivamente se encuentra en ese idioma, pues necesito estar consciente de que yo lo manejo en un nivel que me va a permitir captar precisamente todo el contenido de ese libro o las ideas centrales del mismo. Si realmente yo no manejo el idioma, ni el italiano, ni el francés, y yo quiero consultar juristas de esos países y los libros están en ese idioma, no puedo atreverme como investigador
a hacer una cita directa de lo mismo, e incluso voy a tener que hacer una traducción cuando realmente no lo manejo. Entonces por ahí el acceso, la asequibilidad viene de la mano en ese sentido. Bien, entonces esas 4 reglas por ahí nos deja Humberto Eco. Reitero, el libro es muy acertado, vamos a seguir utilizando conforme el paso de las semanas algunas otras partes del libro como tal. Otros aspectos que me refiero, queridos alumnos, por ahí algunos de ustedes mencionaron que sí tenían algún tipo de antecedente o contacto con la labor de la elaboración de una tesis. Algunos decían una monografía, ya me referí hace unos minutos en este mismo video sobre la monografía y hasta qué límites tiene respecto de la tesis, ¿verdad? Y por otro lado, por ahí algunos de ustedes utilizaban la palabra fue un trabajo mediocre. No quiero que lo vean así, no utilicemos ese adjetivo calificativo para nada. Estoy de acuerdo con ustedes, yo leo, por ejemplo, la monografía que hice cuando terminé el bachillerato sobre los niños de la calle, o leo mi tesis de licenciatura precisamente, bueno, para culminar mis estudios, y realmente sí me río incluso un poco porque digo, bueno, comparándolo con los estudios o con la redacción que hoy tengo, con la elocuencia, con la habilidad escrita que he podido desarrollar, efectivamente hay un abismo de diferencia. Pero yo les quiero dejar ahí una frase que yo siempre que tuve la oportunidad de leerla en adelante siempre la he traído a colación porque siento que engloba una enseñanza que todos debemos de tener en cuenta. Primero, no ser todólogos, yo les decía, no lo sabemos todos los días aprendemos algo nuevo. Cuando yo ingreso a un salón de clases, yo le digo a mis alumnos, créanme que sigo aprendiendo de ustedes. De hecho, sí estoy muy consciente de que a veces hay una sorpresa por la juventud o por la edad que yo puedo tener y me dicen, bueno, es un camino bastante significativo el que ha recorrido a pocos años y muchas veces la juventud suele asociarse lamentablemente con la inexperiencia, pero yo creo que poco a poco podemos ir rompiendo también esos cánones, claro, sin demeritar que aquella persona que ha transitado por años en una dinámica, en una labor, ciertamente ha acumulado mayores experiencias, habilidades, destrezas, pero eso no implica que un joven o una persona a cierta edad no pueda llegar a tener también las aptitudes que lo hagan competitivo en cierto contexto. Y bueno, sobre todo cuando nos esforzamos, y yo les decía por experiencia propia, esforzarse realmente nos deja grandes frutos que después disfrutamos enormemente y nos satisfacen como personas, como profesionistas, etcétera. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro, no perdamos la humildad, ¿no? No ser todólogos o no pretender ser todólogos, saberlo todo, y tampoco perder la humildad. Muchas veces se llega a un plano de un grado máximo como el doctorado. Lamentablemente hay investigadores o hay personas dedicadas a esto, a la academia, que pierden esa humildad. Yo creo que cuando perdemos esa humildad y pasamos a la prepotencia, perdemos realmente el piso y lo perdemos todo. Realmente hay que mantener esa humildad y estar conscientes de que siempre aprendemos algo. Por eso les decía yo, cuando ingreso a un salón de clases, y no solo lo digo por la edad que pueda tener, sino también porque realmente es así, cuando yo ingreso a ese salón siempre le digo a mi grupo, aquí ciertamente yo estoy para facilitarles a ustedes las oportunidades para la construcción de su conocimiento, pero también termino aprendiendo de ustedes, es decir, ustedes sí van a aprender de aquello que yo les pueda compartir, pero también termino aprendiendo de ustedes. Muchos alumnos o todos siempre me dejan alguna nueva enseñanza y eso es fascinante para ir construyendo toda esa estructura cognitiva que necesitamos. Entonces la frase que yo les comento que deben tener muy en cuenta es la del padre de la filosofía alemana, Nicolás de Cusa. Él decía que a nadie, por más estudioso que sea, le sobrevendrá nada más perfecto en la doctrina que saberse docto en la ignorancia misma. Entre más ignorante se sepa, más docto será. ¿Eso qué significa? Bueno, un poco la locución socrática de yo solo sé, que no sé nada.
Efectivamente, todos los días aprendemos. Yo, por ejemplo, me considero una docta ignorante. ¿Eso qué significa? Cuando estoy consciente de que no lo sé todo, siempre voy a tener el ímpetu por aprender más y más y más. Y eso es muy, muy importante. Entonces, no demeriten el trabajo que hicieron anteriormente, esas investigaciones, esas monografías de niveles de bachillerato o licenciatura. No, todo lo contrario, les aseguro que habrán tenido un buen porcentaje acertado, pero no lo sabemos todo y esas experiencias las vamos ganando y las vamos obteniendo conforme el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, importante eso, no lo demeriten. Yo estoy muy complacida con sus trabajos y realmente estoy segura que me voy a seguir deleitando de esos trabajos y de las investigaciones, más bien de los informes por ahí que van a presentarme. Finalmente, y bueno, me estoy extendiendo un poquito el video, pero realmente quería transmitirles todo esto. Realmente yo no tuve la oportunidad de subir videos en semanas anteriores. A veces la carga de trabajo nos limita un poco, pero bueno, entonces perdón que me esté poniendo un poco parlanchina, pero era importante transmitirles esto, ¿verdad? Yo les decía que finalmente vamos a visualizar lo que es el protocolo de investigación. Por ahí, si no me equivoco, Carolina mencionaba si yo les iba a dar una especie de guía o algún tipo de informe o manual, no sé, que nos señalara cómo se lleva a cabo un protocolo de investigación. Pues bien, sí van a recibir ese apoyo, por supuesto, de mi parte. Siempre me gusta compartirlo con los estudiantes. No es lo mismo que te lo cuenten a observarlo de una manera más tangible, más asequible y que yo pueda decir, bueno, efectivamente aquí se hizo de esta forma y quizás yo pueda retomar esto. No obstante, yo sí quisiera mencionar lo siguiente. Punto número 1. ¿Qué es un protocolo de investigación? ¿Es lo mismo que una tesis de investigación? No es exactamente lo mismo. El protocolo de investigación es la antesala, es decir, el proyecto previo para pasar o transitar a una investigación final. El protocolo de investigación, de hecho, es de una extensión mucho menor que una tesis de investigación. La tesis de investigación, consiguientemente, será el resultado final, el trabajo físico que vamos a obtener de una determinada extensión, por supuesto escrito, según el nivel en que estemos, una licenciatura, una maestría o un doctorado. Les comento cómo es el protocolo de investigación. A ver, cuando ustedes van de paseo a alguna otra ciudad o otro país sobre todo, ¿qué utilizan para guiarse un poco? De hecho, para conocer los monumentos o los lugares más representativos de ese lugar, pues dirán ustedes, quizás ya tienen la respuesta mental. Un mapa que me sirva de guía. Hoy en día, pues muchos de nosotros tenemos por aquí, ¿verdad?, el celular y tenemos el famoso Google Maps. No se ve, lo siento, está un poco por la misma luz, creo que no se nota, pero bueno, por aquí tengo el Google Maps y pues este me permite, ¿no?, llevar una especie de guía y de irme posicionando en los lugares o trasladarme a otros que sean de mi interés. Pues un protocolo de investigación, jóvenes, es un poco en ese sentido. Me gusta hacer la analogía porque se parece mucho. El protocolo de investigación me va a mí permitir transitar a la tesis porque me va a indicar el proyecto que yo previamente realicé y cuáles son las fases y en qué sentido tengo que dirigir esas fases. ¿Qué metodología decidí utilizar? Básicamente, qué métodos, qué técnica, cómo bauticé mi investigación, me refiero al título, aunque eso es como un hijo, por ahí la mamá pasa los 9 meses y el papá también pensando qué nombre le pondré a mi pequeño, a mi pequeña, y en la investigación es igual. Es muy válido que iniciemos una investigación con un título preliminar. De hecho, muchos intitulan en los protocolos de investigación de esa manera la etapa del título, un título preliminar, el tema. Y bueno, ese se puede cambiar incluso una semana antes de que yo entregue la investigación final. Ciertamente los cambios no pueden ser tan significativos, porque estaríamos por ahí con un choque en cuanto al contenido. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. Entonces, ese protocolo me va a indicar también cuál fue la hipótesis que yo formulé, hacia dónde me dirijo,
No puedo perderme en la investigación, no puedo permitirme salir de los perímetros que yo previamente establecí en el protocolo, porque si yo hago esto, efectivamente me estoy perdiendo y me estoy saliendo de esos límites y puedo caer en una investigación panorámica. Y una investigación panorámica, ojo, mucho cuidado. Entre más información yo maneje y no delimite adecuadamente en mi protocolo de investigación y yo transito a una tesis final panorámica, yo puedo tener muchos blancos donde aquellos sujetos que son al final los jueces, los sínodos, como se le llama en determinados lugares u universidades, que van a evaluar esa investigación y en frente de los cuales yo voy a tener que defenderla, voy a darles mayores herramientas para que puedan apuntar a distintos blancos. Me refiero a preguntas, a cuestionamientos, y eso no es posible, aparte de que llegará un momento en que yo no voy a ser el experto que al final necesito ser en el tema que elegí. Dicen que nadie conoce mejor una investigación o un tema de investigación que aquel que la elaboró. Pero si yo me encuentro con una investigación que me salí de esos límites que yo me había puesto dentro del primer proyecto, en el protocolo como antesala, pues obviamente voy a tener ciertas complejidades. Entonces este protocolo va a ser mi mapa, mi guía. Bien, entonces yo les voy a facilitar a ustedes en esta semana 5 protocolos de investigación. Yo les voy a pedir, y cuando lean la agenda de trabajo se darán cuenta que lo enfatizo muchísimo. Por favor, compañeros, confío en ustedes, por supuesto son excelentes alumnos, reitero toda la confianza que me inspiraron cuando los conocí, con toda la honorabilidad manejar la información que ahí se tiene. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo de otros estudiantes de años anteriores que yo he tenido y que han estado conscientes y anuentes, me han dado la permisión para siempre compartir con sus trabajos, pero por supuesto primero con esa confianza que se tiene con los nuevos alumnos, protegiendo los datos personales ciertamente del estudiante, y por otro lado la información, nada de plagio, yo no puedo tomar esto, esta idea no es mía. La información que ahí se cita es el esfuerzo de una persona que pasó horas investigando, su propio tiempo, su propio recurso, etc. Entonces van a ser modelos, van a decirme, ay profesora, son 5 protocolos y algunos de esos protocolos como que exceden por ahí las 20 paginitas. No es que me interese que se pongan a leer con lupa, con el escalpelo de la razón todo el contenido, porque incluso ustedes están iniciando la formación del derecho, entonces habrán temas que de pronto dirán, y pues esto con qué se come, por ahí hay una expresión muy coloquial, ¿no? Esto con qué se come, no le entiendo ni jota, y pues eso es válido, reitero, ustedes no habrán visto ni siquiera algunas ramas del derecho, creo que ninguna, están apenas en la introducción al estudio del derecho. Entonces no es mi intención, quiero que ojeen, quiero que le den una revisión bastante rápida, cuáles son las fases de esos protocolos, qué etapas se cumplen en esos protocolos. Por ejemplo, en el título preliminar, ¿qué puedo decir de los 5 protocolos en cuanto a esa etapa de título preliminar? ¿Qué hicieron los alumnos? ¿Cómo lo formularon? ¿Hay algún tipo de elemento en común entre uno y otro protocolo? La hipótesis, por ejemplo, ¿qué puedo sustraer? Entonces por ahí en la guía de trabajo tienen una serie de preguntas que ustedes, una vez que hayan visto esos protocolos, los hayan hojeado, van a tener que responder en un documento Word y me lo van a tener que hacer llegar a la plataforma de la manera en como lo hemos venido haciendo con ese tipo de actividades de entrega. Recuerden que tienen una fecha límite para subir ese trabajo, en caso contrario la plataforma se cierra, y realmente yo ya les di la oportunidad de cumplir con los trabajos rezagados. Ya estamos un poco transitando la etapa final de esto. Nuestra aventura cognitiva está en la parte media de la excursión, es como un cuento, iniciamos con la introducción, ahorita estamos en el nudo y poco a poco vamos a llegar al desenlace. Entonces es muy improbable que yo dé la oportunidad de entregar trabajos rezagados. Entonces les pido que si vayamos cumpliendo con esto y tomen en cuenta que la plataforma cierra en la fecha determinada e indicada en la agenda de trabajo. Entonces, compañeros, visualícenlo tranquilos, relajados, desestrésense, tomen algo, unas palomitas, lo que sea por ahí, y se sientan y los visualizan y analizan y responden esas interrogantes. Eso me va a permitir a mí que ustedes observen
cuál es el esquema de un protocolo de investigación, qué elementos tiene, como qué habilidades o qué aspectos se pueden repetir en un protocolo y otro. Y con lo último que quiero cerrar es con lo siguiente: los protocolos de investigación o estos trabajos o informes de trabajo o diseños metodológicos, como se les suelen llamar, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el nivel de maestría, pueden variar según las universidades. ¿A qué me refiero? Que hay universidades que quizás puedan solicitar un esquema determinado, a lo mejor algunas, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver que en el planteamiento del problema se incluye la justificación, otras por un lado el planteamiento, por otro la justificación, y así sucesivamente. A lo mejor la enumeración de las fases o las etapas también cambian. Eso es perfectamente válido. A medida que vayamos transitando en las instituciones universitarias o instituciones educativas, veremos que cada una tiene sus propios reglamentos y ahí esto puede variar. Sin embargo, la esencia, como dicen por ahí, la carnita del protocolo de investigación básicamente no varía. Ciertamente las técnicas, las capacidades y habilidades suelen ser la misma para construir un protocolo de investigación. Bien. Bueno, queridos alumnos, yo una disculpa, ya son 36 minutos del video, pero realmente quería saludarles, quería expresarles todo esto y no quería dejar ningún tipo de tema por ahí dentro de la mesa de discusión pendiente. Entonces yo espero les haya sido ameno este video, hayamos obtenido una comprensión más cabal de esto. Poco a poco vayan pensando, por favor, en un tema de investigación, vean estos protocolos, ya se los voy a pedir. Vamos a hacer nuestra primera pequeña pruebita en la última unidad de elaborar este pequeño trabajo o protocolo de investigación para acercarnos a la dinámica práctica de lo que es realmente llevar a cabo ese trabajo y obtener un pequeño resultado. Entonces, si vayan pensando, vayan considerándolo, va a ser un primer acercamiento, no pretendo que sea perfecto, ciertamente yo voy a estar ahí con ustedes, los llevaré poco a poco de la mano, pero sí es importante que vayamos visualizando todos esos elementos y por eso me extendí un poco en este video. Bueno, yo les deseo una bonita noche, como siempre, del domingo y un excelente inicio de semana. No se olviden que yo estoy total y completamente a sus órdenes. A veces el trabajo que tengo por acá y proyectos en ambos países de pronto me frena un poquito para que mi dinámica de responderles no sea tan ágil. Esto me frena. Sin embargo, yo siempre voy a responderles. A veces les pido un poquito más de comprensión por precisamente esta carga de trabajo, pero no lo duden en ningún momento. Yo siempre estoy pendiente de todos los comentarios y de todos los mensajes que incluso en privado por ahí me dejan. Bueno, excelente noche, que estén muy bien.